Buenas, mis estimados cursantes, sobre el derecho a la salud, seguridad y prevención en el trabajo. Para ustedes, un facilitador, un amigo, Dervis Alberto Sánchez Belisario. Mi correo, sandervis2013, sandervis2013, @gmail.com. Teléfono 0412-809-6073 y 0414-318-3605. Dando inicio a esta presentación sobre el derecho a la salud, seguridad y prevención en el trabajo en el diplomado del Centro de Capacitación Integral Centro CAPI. Para ustedes, iniciando esta presentación con una precisión técnica y jurídica fundamental. Lo primero que tenemos que expresar es que los artículos legales son diferentes a las normas jurídicas. Como lo ven en la presentación, el signo diferente A, por cuanto los artículos legales están conformados por capítulos, por títulos, por secciones, por párrafos, por apartes, ordinales, el 1 con la circunferencia al lado derecho superior, los numerales, puros números, y los literales, A, B, C, D. Esta es la estructura de cualquier instrumento legal, cualquier ley, sea orgánica, sea formal, sea legal, sea reglamentaria inclusive. A diferencia de una norma jurídica, que es diferente a un artículo de una ley, porque existe una creencia errada por demás de generar un proceso de asemejanza o asimilación, de creer que todo artículo es una norma jurídica. Pues desde el punto de vista normativo, una norma jurídica puede estar en un vehículo que se llama artículo y puede estar conformado esa norma jurídica por 1, 2 o más artículos o disposiciones normativas, legales o constitucionales. Lo que queremos significar es que no se puede hacer un proceso de asimilación o de igualdad, de creer que todo artículo es igual a una norma jurídica. ¿Ok? Seguimos conversando, seguimos analizando estos temas. Seguimos. Seguidamente, vamos a evaluar lo que tiene que ver con el derecho a la salud, seguridad y prevención en el trabajo, muy específicamente con la estructura de la norma jurídica perfecta y completa. Y se trae a colación el artículo 131 de la LOCSIMA, que dice así, cito: en caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o empleadora o su representante serán sancionados con penas de prisión de 8 a 10 años. Ese es un artículo que dentro de este artículo está inmiscuido una norma jurídica. Vamos a ver si es verdad. Los elementos de la norma jurídica son supuesto de hecho, verbo o precepto rector, consecuencias jurídicas, sanción, los sujetos y otros elementos técnicos jurídicos accidentales. Vamos a escudriñar y a deshacer esta norma jurídica o este artículo, más técnicamente hablando, del 131 de la LOCSIMA. Lo primero que es el supuesto de hecho. Lo segundo, el precepto verbo rector. Vamos a iniciar por el segundo, el precepto verbo rector. Es la acción que está contemplada dentro del artículo en cada norma jurídica. Es el verbo, es lo que los actores o sujetos de la norma jurídica tienen que hacer o no tienen que dejar hacer. Y las acciones son o de omisión, o comisión por omisión, o de acción. En este caso, el verbo que subyace en el contenido de este artículo y de esta norma jurídica es dar muerte. En caso de muerte de un trabajador o trabajadora, vamos a conjugarlo. Yo doy muerte, ellos dan muerte, tú das muerte, nosotros damos muerte. De manera que al poderse conjugar el verbo, tenemos una acción o un precepto o verbo rector. Los sujetos de este artículo, sujeto activo, que es quien realiza o ejecuta la acción, y el sujeto pasivo, que es quien recibe la acción. En este caso se habla de la muerte del trabajador o trabajadora, sería el sujeto pasivo, y el sujeto activo sería el empleador o empleadora. El supuesto de hecho sería como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la acción, ¿no?
La consecuencia jurídica, como se puede observar, es una consecuencia jurídica de naturaleza penal, porque es restrictiva de la libertad. Las consecuencias jurídicas en las normas jurídicas son de tres tipos. Unas consecuencias jurídicas administrativas, que pueden ser de suspensión o de cierre de alguna de las áreas o instalaciones dentro de las organizaciones, empresas o compañías, o personas jurídicas, tanto derecho público o derecho privado. Otra forma de consecuencia jurídica puede ser una sanción de carácter impositivo, es decir, una multa. Eso es ya acarrea unidades tributarias, mediante un baremo, existe un límite máximo, un límite mínimo, se suman los dos extremos, se hace la dosimetría y luego el medio es lo que se va a canalizar, siempre y cuando se considere previamente, por supuesto, los atenuantes. Entonces se optará por el límite mínimo y si hay agravantes, el límite máximo. La sanción, como se conversa, la sanción acá es penal, la naturaleza de la sanción, de la consecuencia jurídica, y la sanción es penal, que es de 8 a 10 años. Se suman los extremos a 18, la mitad son 9, si hay atenuantes 8 años y si hay agravantes 10 años. Así de simple. Claro, una forma memotécnica o académica de abordarlo, ¿no? Ahora bien, existen otros elementos técnicos jurídicos accidentales dentro de las normas jurídicas que pudieran estar presentes o no a la hora de la revisión o lectura de un artículo. Estos son los elementos descriptivos de una norma, como en el caso de muerte. La palabra muerte es muy descriptiva, semejanza a la pérdida o finalización de la vida de un ser humano. Por otra parte, está un elemento subjetivo, que quiere decir el comportamiento psicológico del sujeto activo, en este caso el empleador o la empleadora, si lo hizo a conciencia o no, si hubo intención de hacerlo o no, o fue por negligencia, impericia, obró la culpa, por ejemplo, o la intención o el dolo para hacerlo, ¿ok? Por el otro lado tenemos otros elementos normativos, que son los elementos, sí, lo acabo de decir, los elementos normativos dentro de la norma jurídica, que son aquellas palabras, términos, que representan para el intérprete una connotación de carácter jurídico. Por ejemplo, trabajador, trabajadora, empleador, empleadora. Cuando se usan estos términos, su significado lo podemos encontrar en la misma norma, en la misma ley o en otra legislación. Y, verbigracia, el artículo 131, lo loable es que su interpretación sea en concordancia o en articulación a la hora de su interpretación con lo que significa el término empleador o empleadora. Y ya por la ley orgánica del trabajo se sabe que todo empleador o empleadora es desde el jefe de gestión humana hasta el supervisor o hasta el gerente de la empresa. ¿Ok? Ahora, trabajador o trabajadora es aquella persona que cumple un horario, está bajo la subordinación de una serie de actividades o tareas bajo una remuneración de manera continua y permanente. ¿Ok? Otros elementos dentro de las normas jurídicas. Pudieran darse normas jurídicas completas o incompletas. Por ejemplo, esta norma jurídica que se está trayendo a colación en el 131 pareciera ser una norma jurídica completa. No obstante, existen otras normas jurídicas que serían interesantes evaluar. Por ejemplo, la prevista en el artículo 126 de la LOPSIMAP, podemos evaluar que habla del tema de la reincidencia. Si observan el artículo, después de una minuciosa lectura, observan que en su segunda parte hace remisiones expresas a los artículos 118 al 128. ¿Ok? Eso significa que esta norma no es completa. Requiere una interpretación sistemática con todos estos artículos para que la interpretación de la norma jurídica sea completa. ¿Por qué? Porque habla de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esas violaciones graves o muy graves están reguladas en el artículo 118 al 120.
¿Ok? De manera que la interpretación es sistemática y en concordancia. Ahora, cuando dice la norma o el artículo, para ser más técnico, de las infracciones muy graves y de las infracciones graves del 119 y del 118, que son las leves, eso de infracciones leves, esos son elementos normativos, porque es la misma ley quien a través de un articulado del 118, 119, te va a especificar de manera clara y precisa qué se considera por infracciones graves. Y a renglón seguido, a través después del artículo 118, 119 y 120, en cada uno de los numerales, porque trae números, te va especificando cada uno de los supuestos de hecho y el verbo rector que se le atribuye a cada acción, para que se pueda considerar violación o la infracción o que se quiebre la vigencia de esta norma y que luego venga la consecuencia jurídica o la sanción a restablecer el orden y el mantenimiento del sistema de la norma. ¿Ok? El artículo 124 de la misma LOPSIMAP es bien interesante también porque trae un ejemplo bien particular de lo que es una sanción de carácter impositiva, porque en su contenido se deducen sanciones en materia tributaria o impositiva, porque hace uso de la unidad tributaria. En un caso 25 unidades tributarias, el otro de 26 a 75 unidades tributarias y la otra de 76 a 100 unidades tributarias. De manera pues que tenemos infracciones que van desde 25 unidades tributarias en el numeral 1, numeral 2, 26 a 75 unidades tributarias y en el numeral 3 desde 76 a 100 unidades tributarias. ¿Ok? Otra norma jurídica dentro de la misma LOPSIMAP que no está completa y que requiere quizás necesariamente la articulación o la concordancia con otros elementos de la misma ley, es la establecida, por ejemplo, en los artículos 54, 53, 55 y 56 de la LOPSIMAP. ¿Por qué? Porque claro, estos artículos que se refieren son derechos y deberes, pero como ustedes pueden haber observado, en la estructura de la norma jurídica no se observan de manera clara y precisa las consecuencias jurídicas, el precepto puede que esté, el verbo también, la sanción y los sujetos si están presentes, y existen algunos elementos jurídicos accidentales o técnicos. ¿Ok? Bueno, seguimos analizando, seguimos conversando sobre este apasionante tema sobre el derecho a la salud, seguridad y prevención. Saludos.